Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Espero que hayan tenido un feliz domingo. Espero que hayan podido ir a la casa del Señor, a sus templos, a sus congregaciones, a adorar y alabar el nombre del Señor, porque Él se merece toda la gloria y la honra. Gloria a Dios. Espero que hayan podido tener un feliz tiempo de comunión con nuestro Dios y Padre, con el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo en sus respectivas congregaciones. Amén y amén. Feliz día a todas las madres que me escuchan, y si no, bueno, y si no me escuchan igual, feliz día a todas las madres. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, le pido a Dios, como siempre, que Él sea guiándome en la predicación, para que todo lo que yo diga en esta hora, para que todo lo que salga de mi boca sea la verdad. Sea el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como dice la carta de los romanos, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío y también del griego. Entonces, que yo en esta hora sea movido por el Espíritu Santo de Dios, como a mí, a predicar el Evangelio, porque en el Evangelio hay vida y vida eterna, porque en el Evangelio las palabras de mi Señor Jesús son espíritu y son verdad, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, porque yo sé que todo mandamiento de Dios es para vida eterna. Por eso le pido esto a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Perdón, hermano. Gloria a Dios. Bueno, ayer comenzamos el glorioso Evangelio de Marcos. Dijimos, para resumir un poco lo que dijimos ayer, dijimos que Marco no es apóstol como tal. Marco es un escriba del apóstol Pedro. ¿Qué es un escriba? Bueno, un escriba es aquel que escribe un texto o cualquier cosa que yo le mande. Por ejemplo, si yo no sé escribir, yo le pago a alguien o le digo a alguien que me escriba cierto documento, cierta carta que yo quiera hacer llegar, ¿verdad? Pedro no sabía escribir, y por eso él le dice a Marcos, a Juan Marcos, es el nombre de la persona, ¿verdad? Es el nombre del siervo de Dios, que le escriba este Evangelio. Dijimos que lo que estamos viendo, o lo que vamos a comenzar a ver, o lo que ya comenzamos a ver, mejor dicho, este Evangelio, aunque fue escrito por puño y letra de Marco, en realidad es la como visión o el testimonio, mejor dicho, del apóstol Pedro, ¿ok? También mencionamos que que a diferencia de Juan, que comienza el principio del Evangelio de Juan, si nos ponemos a ver, comienza en la eternidad, porque dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio del Evangelio de Juan comienza en la eternidad, antes que Dios creara todas las cosas. Allí comienza el Evangelio de Juan. El Evangelio de Mateo, que lo acabamos de terminar, que para gloria de Dios, comienza con la genealogía de Jesús, para que conozcamos que Jesús es el Rey de Israel, que Jesús desciende del linaje del antiguo de Judá, del linaje de David, y por eso es el Rey prometido ampliamente por todos los profetas, ¿ok? Entonces tenemos que el Evangelio de Juan comienza en la eternidad, el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de mi Señor Jesús, y podemos ver allí cuando mi Señor Jesús era pequeño, todo lo que sucedió en su nacimiento terrenal, ¿verdad? Y ahora vemos que el Evangelio de Marcos, como lo dije ayer, arranca o comienza
en el principio del ministerio de mi Señor Jesús. Comienza en el principio hablándonos de Juan el Bautista, el mensajero que Dios envió delante del Hijo, ¿ok? Dijimos que la palabra mensajero es malayín, o mensajero en hebreo es malayín. ¿Y de qué sacar un mensajero? Bueno, de entregar un mensaje. Este era el trabajo de los profetas. Los profetas eran mensajeros de Dios, eran malayín de Dios. O sea, ellos tenían el encargo de parte de Dios de comunicarle algo a su pueblo, y tenían que comunicarlo fielmente como Dios se lo había encomendado. No podía cambiarle nada ni quitarle nada. Y dijimos que esto diferencia a los profetas del Antiguo Testamento a los profetas de ahora, que se inventan nuevas revelaciones y nuevas cosas que Dios y que le dice, pero ellos se los inventan. Dios no le ha dicho nada, y bueno, ellos tendrán que rendir cuentas a Dios por esas falsas profecías o revelaciones que se inventan, ¿verdad? Dijimos que Juan el Bautista vino delante de mi Señor Jesús para preparar el camino, como dice Isaías 40 del 1 al 3. Él viene para preparar el camino, para allanar los montes, para quitar todo lo que estorbe, para que mi Señor Jesús se manifieste a su pueblo de Israel. ¿Cuál era el objetivo de Juan el Bautista? Por lo cual él venía bautizando el agua para arrepentimiento. Bueno, que el pueblo de Israel reconociera su estado espiritual, reconociera su muerte espiritual, reconocieran que estaban mal para con Dios, a pesar de que eran descendientes de Abraham, y que necesitaban pedirle perdón a Dios y volverse de su malo camino. Ese era el trabajo de Juan el Bautista, y por esto él venía bautizando con agua en el Jordán, ¿verdad? Y vemos que Juan el Bautista no era rico de cuna, no predicaba en una iglesia muy grande y lujosa, predicaba en el desierto, la voz que clama en el desierto, como lo dice el profeta Isaías. Ese era Juan el Bautista. Y aún de este desierto muchos venían a escuchar lo que Juan decía y a bautizarse para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque a pesar de que Juan no era famoso, no era conocido, no era, digámoslo, un rabí de renombre, el poder de Dios estaba con él. Él predicaba la palabra de Dios, él comunicaba el mensaje. ¿Y qué decía él? Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. A la verdad yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con fuego y Espíritu Santo. Amén. Juan el Bautista estaba claro que Jesús, que venía detrás de él, era mayor que él, y que aunque él bautizaba con agua para perdón de pecados, Jesús venía con un bautizo más poderoso que el de él, porque era un bautizo celestial, porque era un bautizo de arriba, porque mi Señor Jesús venía bautizando con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a pesar de que ya llegamos al versículo 11, quiero retomar, hermanos. Voy a comenzar desde el versículo 11 en adelante, ¿ok? Vamos a estar entonces en en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 11 al 20. Recordemos que luego de que se dio toda esta escena, ¿verdad?
después que se dio toda esta escena, que Juan el Bautista dice que viene uno detrás de él, el cual él no es digno ni de desatar la correa de sus sandalias, el cual bautizará con Espíritu Santo. ¿Ok? Después de eso dice la Escritura que Jesús llegó al lugar donde estaba Juan el Bautista bautizando. Es decir, Jesús apareció en el Jordán. Aunque aquí no aparece, si vamos al Evangelio de Mateo, en Mateo 3, del 3 al 17, vemos como Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ve a Jesús y le dice: tú vienes a ser bautizado por mí, yo necesito ser bautizado por ti. Pero mi Señor Jesús le dice: no, déjalo así para que se cumpla toda justicia. ¿A qué se refiere mi Señor Jesús con toda justicia? Toda la voluntad del Padre, todo lo que el Padre quiere que se dé, que se lleve a cabo, esa es la justicia, toda justicia. ¿Ok? Entonces, bueno, Juan el Bautista procede a bautizar a mi Señor Jesús. ¿Ok? Aún sabiendo que él no necesitaba bautizo para el arrepentimiento del pecado. ¿Ok? Él lo bautiza, y cuando Jesús sale de las aguas, Juan el Bautista ve al Espíritu Santo descender en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, es que descendió en forma de paloma. ¿Cómo es eso? Bueno, lleno de gracia, con mucha gracia descendió el Espíritu Santo sobre mi Señor Jesús. Amén. Ok, y luego de esto hubo una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. A ver, dijimos en el día de ayer que algunos no creen en la Trinidad. Algunos no creen en la Trinidad, algunas sectas, ¿verdad? Como por ejemplo los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, diciendo que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Y sí, efectivamente la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero su concepto está en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos encontrar el concepto de un Dios trino, ¿ok? Por ejemplo, este pasaje, aquí tenemos al Hijo bautizándose, tenemos al Espíritu Santo que desciende del cielo, y tenemos al Padre dando testimonio de que Jesús es su Hijo, en el que Él tiene toda su complacencia. Entonces, ahí vemos la Trinidad, ¿ok? Vemos que no es algo que inventaron los evangélicos, como dicen los testigos de Jehová, porque no está escrito. Pero aunque en la palabra Trinidad no está escrito, el concepto es bastante bíblico y lo podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿ok? ¿Por qué Dios llama a Jesús Hijo unigénito? Fíjate bien. Este es mi Hijo amado, Hijo amado, en el que tengo toda mi complacencia. ¿Por qué Jesús es Hijo de Dios? Bueno, porque Dios engendró a Jesús en María, y el Padre es el que engendra. Como dice el Salmo 2, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Si Dios engendró a Jesús por obra del Espíritu Santo en María, Jesús es Hijo de Dios. Y amado, ¿por qué? Porque Él siempre hace lo que al Padre le agrada. Por lo menos mi Señor Jesús llega a decir
Por eso el Padre me ama, porque yo mi vida doy por las ovejas. ¿Sí me entiendes? Como mi Señor Jesús siempre hace lo que a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial le agrada, Dios tiene complacencia en él. Es por decirle algo, si usted tiene un hijo que siempre lo ha obedecido toda su vida y que nunca le ha hecho, que nunca se ha portado mal con usted va a amar mucho a ese hijo. Porque ese hijo de usted siempre le da alegría, nunca le da tristeza, siempre le da regocijo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es el sentir y el amor infinito que el Padre tiene hacia el Hijo. Por eso es el amor infinito, porque Él lo conoce bien y Él sabe que Él siempre hace todo lo que Él le agrada. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, luego de esto, ok, vamos a leer entonces, vamos a leer del versículo 11, que ya lo estamos escudriñando, pero vamos a leerlo, se me olvidó, hasta el 13, ok, y de acá vamos a leerlo hasta del versículo 11 hasta el 15 y después del 16 al 20. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado en el que tengo toda mi complacencia. Y luego el Espíritu impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la piedra y los ángeles le servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acercaba, arrepentido y creed en el evangelio. Amén. Amén, gloria a Dios. Alabados a Dios. Entonces, gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a leer el versículo 12 y 13, ¿verdad? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Fíjate bien. Luego, acto siguiente de que mi Señor Jesús se bautizara con Juan en el río Jordán, acto siguiente, el Espíritu, como dice la palabra, lo impulsó al desierto. Es decir, el Espíritu lo agarró, por así decirlo, de donde estaba en el Jordán y lo trasladó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Fíjense bien. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ok. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el enemigo de nuestras almas, por el tentador, por Satanás. Y ustedes dirán: hermano, ¿y por qué Dios permitió? ¿O por qué Dios llevó a su hijo amado en el que tiene toda su complacencia? Al desierto para ser tentado por Satanás. Bueno, Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Y Dios sabía que era necesario que Jesús, que Jesús, estando en carne, venciera a Satanás. Recordemos, hermano, que el hombre, el primer Adán, perdió todas las bendiciones que él tenía, perdió la vida eterna, perdió la comunión con Dios, que es la vida eterna,
perdió un cuerpo que no se cansa, que no sufre, que no se fatiga. Todo eso él lo perdió porque él es una mentira del enemigo, ¿verdad? Pero el hombre cayó. La caída del hombre se efectuó cuando el hombre tenía todo lo que quería. Es decir, al hombre no le faltaba nada. El hombre tenía todo para ser feliz y dichoso. Tenía alimento, comida, sustento, vida eterna. Tenía una compañera para trabajar con él, para convivir con él, para multiplicarse, ¿verdad? Y en ese contexto aconteció la caída. Ok. Pero ahora vemos a Jesús tentado en el desierto porque tenía 40 días sin comer y tenía hambre, y Satanás se le aparece y lo tienta. Pero vemos que a diferencia del primer Adán que cayó en la trampa del pecado y del diablo y por eso lo perdió todo, mi Señor Jesús, no teniendo nada, ni pan que comer, ni dinero, ni ropa, nada, Él venció al diablo. Él venció al diablo en su terreno. Él venció al diablo estando Él en debilidad, estando Él en este cuerpo débil, despreciable, ¿verdad? Así Él venció al diablo. El diablo lo tentó varias veces. Primero le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y vean la maldad del diablo. El diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él lo sabía. Hasta sus secuaces conocían a mi Señor Jesús. Cuando lo veían venir, gritaban: ¿qué quiere con nosotros, santo de Dios? Viene a atormentarnos antes de tiempo. Satanás conocía bien a mi Señor Jesús. Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Pero Él, para tentarlo, que le dice: si eres tú Hijo de Dios, yo lo sé, pero si tú lo eres, demuéstralo, convierte esa piedra en pan. ¿Qué quería Él? Que Jesús desobedeciera al Padre, porque Él sabía que el Padre, que el Espíritu Santo lo había enviado ahí para ser tentado, y Él sabía que Él no podía comer, porque allí estaba la prueba. El diablo no se le apareció a mi Señor Jesús en buen estado. El diablo tentó a mi Señor Jesús cuando estaba en debilidad, porque si no, ni siquiera hubiera sido una tentación. Mi Señor Jesús lo hubiera reprendido y una vez se hubiera ido. Pero el diablo aprovechó que mi Señor Jesús estaba en este cuerpo débil para tentarlo, ¿verdad? Después que tenía hambre. Y mi Señor Jesús lo enfrenta con la Escritura. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ay, el diablo, como vio que mi Señor Jesús resistió la primera tentación con la palabra, digo, bueno, ya que este lo resistió con la palabra, después lo llevó por un lugar muy alto y le dijo: bueno, lánzate, lo llevó, creo que para la parte más alta del templo de Jerusalén, y le dijo: lánzate, porque escrito está que tu Padre, que Dios enviará ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. Fíjate la astucia del enemigo. Usó la palabra de Dios para tentar a Jesús. ¿Y qué le dijo a él? Escrito está: a tu Dios no tentarás. Y bueno, y después le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: inclínate ante mí, adórame, porque Cristo está, porque estos reinos y su poder me fueron dados a mí, y yo solo veo que yo quiero. Y mi Señor Jesús, otra vez conforme a la Escritura, le dijo: solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fíjense bien, el diablo le dio a Jesús, o le ofreció a Jesús todo lo que Él no tenía.
alimento y riquezas, todo lo que él le faltaba, todo lo que él no tenía en ese momento, eso fue lo que le ofreció. Y mi Señor Jesús lo resistió con la palabra y lo venció. En cambio, el primer Adán no pudo, fue engañado teniéndolo todo. Fue engañado teniéndolo todo. Y el segundo Adán venció no teniendo nada. Gloria a Dios por el segundo Adán. Amén, gloria a Dios. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ok. Luego de ser tentado, dice la escritura, luego de pasar los 40 días y 40 noches sin comer y de ser tentado por el enemigo de las almas, de nuestras almas, pero luego que mi Señor Jesús resistió la tentación por el poder de la palabra, Dios envió ángeles a servirle. Seguramente ángeles que le proveyeron comida, alimento, sustento para que él pudiera llegar a Galilea, que era donde él iba, a donde él se estaba dirigiendo, ¿ok? Dice la palabra que los ángeles le servían. ¿Cómo le sirvieron en esa ocasión a mi Señor Jesús? Seguramente, muy seguramente, aunque la Biblia no lo dice, simplemente dice que le servían. Seguramente le trajeron alimentos y sustento. Y no nos puede extrañar porque Dios envió cuervos a alimentar a Elías. Y cuánto más no vale Jesús que Elías, que el Hijo de Dios. Entonces Dios envió ángeles a que le sirvieran a mi Señor Jesús, a sustentarlo. Seguramente, aunque la Biblia no lo dice así, ellos le trajeron alimento para que él pudiera continuar su camino a Galilea, ¿ok? Vamos a leer entonces, versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, ¿ok? Después de salir del desierto, ¿verdad? De ser tentado por el diablo y de ser sustentado por los ángeles, él fue a Galilea. Para ese tiempo, Juan el Bautista había caído encarcelado. Ok, Juan el Bautista había caído encarcelado. Ya este hijo del diablo, Herodes Antipas, había encarcelado a Juan el Bautista. Recordemos que Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, otro hijo del diablo. Herodes el Grande fue aquel que mandó a matar a los niños en Belén, aquel que fue responsable de la masacre en Belén de los niños, ¿verdad? Y según la historia, él murió horriblemente, le salieron unas llagas, una especie como de úlcera, de lepra, y murió horriblemente. Después quedó su hijo, Herodes Antipas, y este fue el Herodes que encarceló a Juan el Bautista. Y aunque él tenía, digamos, cierto temor de Dios, digamos cierto, porque tampoco era que le tenía mucho a Dios, ¿verdad? Juan el Bautista siempre lo redarguía de él de pecado, porque él había tomado la esposa de su hermano, pero su hermano estaba vivo. Y es importante aclarar esto, porque en Israel hay una ley, la ley del celibato, le permite a un hombre tomar como esposa a la mujer de su hermano si éste está muerto. Pero ese no era el caso del hermano de Herodes. El hermano de Herodes estaba vivo y él tomó a la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista, cada vez que lo veía, le decía: no te es lícito estar con esa mujer, no te es lícito. Por eso Herodes Antipas y su mujer Heroína,
le tenían rabia, por decirlo así, a Juan el Bautista. Y por eso lo encarcelaron, ¿ok? A Juan el Bautista. Entonces, para ese tiempo, cuando Juan estaba en la cárcel, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y cree en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. Son unas buenas noticias, maravillosas noticias, excepcionales noticias. Ahora, para que podamos ver el evangelio en todo su esplendor, para que podamos apreciar bien las buenas noticias que son el evangelio, tenemos que comenzar diciendo una mala noticia. Sí, la mala noticia, hermano y amigo, es que el hombre está muerto en delitos y pecados. Es que el hombre es enemigo de Dios. Es que el hombre está bajo la ira de Dios. Y si no se arrepiente de sus pecados, va directo al infierno. Sí, séptima paila, mínimo. Entonces, esa es la mala noticia. La mala noticia, como dice el apóstol Pablo, bueno, no lo dice como una mala noticia, pero el apóstol Pablo describe la condición del hombre después de la caída. Y habla tanto del judío como del griego y dice: no hay ni uno bueno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque de Dios. Todos somos como ovejas sin pastor, nos habemos descarriado, cada uno por su propio camino. Esa, hermanos, es la condición real del hombre. Lo que pasa es que el hombre se cree en lo que no es, como dice la escritura. El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usted le pregunta, como yo le dije ayer, creo que mencioné esto también, pero ustedes saben que en la repetición está también la bendición. Ok. Si ustedes le preguntan a 100 personas, hacen una encuesta a 100 personas: ¿tú eres una buena persona? La persona te va a decir: sí, yo soy una buena persona, que a veces hago cosas malas, pero sí, en general soy bueno. Casi de las 100 personas, 90 pueden ser que te escriban eso, que te den esa respuesta. Pero lo que dice la Biblia es todo lo contrario. Según Romanos 10, la gente, los seres humanos, somos personas muy malas, que por la gracia de Dios a veces hacemos cosas buenas, hermano. Esa es la verdad del evangelio. Y aquí, entonces, ya diciendo esto, sí podemos entrar en lo que es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de que Dios ha decidido perdonar los pecados del hombre por medio de Cristo Jesús. Que Dios ha decidido reconciliar al hombre consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Es la buena noticia de que Dios ha decidido perdonar nuestros pecados y echarlos al fondo del mar por medio de Cristo Jesús. Esa es la buena noticia del evangelio. Que a pesar del estado de muerte total que teníamos, a Dios le ha placido, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su pura bondad, salvarnos a ti y a mí de nuestro pecado y de nuestra condenación eterna cuando no lo merecíamos. Esta es la buena noticia del evangelio. Si usted cree que es una buena persona, le digo esto face to face. Si usted cree que por ser buena persona usted va camino al cielo, déjeme decirle, usted lo que va es camino al infierno.
porque solamente hay un nombre debajo del cielo por el cual usted y yo podemos ser salvos: Jesucristo, hombre. Fuera de Cristo no hay salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces él decía, mi Señor Jesús decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y cree en el Evangelio. Fíjense bien, el reino de los cielos se ha acercado. Claro, Cristo Jesús, el Rey y embajador por excelencia del reino, está en la tierra. El reino de los cielos estaba entre el pueblo de Israel, se había acercado. Amén. Gloria a Dios. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y cree en el Evangelio. Arrepentidos, volveos de sus malos caminos y confía en mí. Confía en mis palabras. Confía en lo que yo le vengo a decir de parte del Padre. Mi Señor Jesús es el Hijo de Dios. Él también es un mensajero fiel de Dios. Él es el amado de Dios. Y Él está diciendo: si quieren ser salvos, arrepentidos y confía en mis palabras, confía en la proclamación del Evangelio, en la buena nueva. Moisés lo dijo en Deuteronomio 18:18. Dios levantará un profeta semejante a mí, y el que no le obedeciere será desarraigado del pueblo. El que no confía en Jesús, muerto para el infierno. Séptima paila. No hay nada que hacer. Para que no confíe en Jesús, no hay nada que hacer. No es que porque Él es buen hijo, buen padre, buen esposo, buen amigo, Dios lo va a perdonar. No. Si no creemos en el Evangelio, si no creemos en la nueva de salvación que Jesús nos trajo, hermanos, estamos muertos. No hay vida fuera de Cristo. Él dice que es lo que yo le estoy diciendo, que en mí, y que es que el reino de los cielos se ha acercado, y que es lo que yo le estoy diciendo. El Padre ha decidido perdonar al hombre de sus pecados. El Padre ha decidido reconciliar al hombre consigo mismo mediante Cristo Jesús. Si crees esto, ya eres salvo y la ira de Dios ya no está sobre ti. Pero si no crees, ya has sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Por eso que el Evangelio no solamente es una buena noticia, es una extraordinaria noticia. Es la noticia más extraordinaria de todo el mundo que puede haber. ¿Por qué? Porque nos dice que Dios, a pesar de todo, a pesar de lo que somos, Él ha decidido perdonarnos en Cristo Jesús. Él ha decidido hacernos hijos en Cristo Jesús. Él ha decidido reconciliarse con el ser humano por medio de Cristo. Esa es la buena noticia, que en Cristo hay salvación. Pero la buena noticia parte de una mala noticia, como le dije. La paga del pecado es la muerte. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Pero la buena noticia dice que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En ese versículo tenemos las dos noticias. Tenemos una noticia que no nos queda tan bien, o que casi nadie conoce, que es que antes de Cristo estábamos muertos en delito y pecado. Pero tenemos la maravillosa noticia, la buena nueva, de que en Cristo Jesús hay vida eterna. Más la dádiva de Dios, más el regalo inmerecido que Dios nos da por Cristo Jesús, es la vida eterna. Ese es el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora, del versículo 16 al 20,
como mi Señor Jesús llama a sus primeros 4 discípulos. ¿Ok? Andando Jesús al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que estaban en la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaba la red. Y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo y en la barca con los jornaleros le siguieron. ¿Ok? Aquí vamos a ver cómo mi Señor Jesús llama a los apóstoles. ¿Ok? Primero vamos a leer el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Ok? Mi Señor Jesús andaba por Galilea, en el mar de Galilea, a la orilla del mar de Galilea, y vio a Pedro, o mejor dicho, a Simón y a Andrés, su hermano, ¿verdad? Vio que echaban la red en la mar porque eran pescadores. ¿Ok? Primero, yo les tengo que decir algo. Jesús escogió a sus 2 apóstoles. Es decir, no fue casualidad que Jesús comenzara su ministerio por Galilea. No fue casualidad. ¿Por qué? Porque ya el Padre había escogido a sus 2 apóstoles. Él dice: yo no los escogí a ustedes, y uno es diablo. No fue casualidad que mi Señor Jesús empezara su ministerio en Galilea de los gentiles, como dice en el Evangelio de Mateo. Y Él no escogió a hombres muy capaces, no escogió a hombres muy inteligentes, no escogió a hombres muy letrados. Precisamente escogió a Pedro, que ni sabía escribir, y tuvo que decirle a Marcos que le escribiera el Evangelio. Entonces, como vemos, allí estaban Pedro, o Simón, ¿verdad? Simón Pedro, y Andrés, el hermano de Pedro, que estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Entonces, fíjense bien cómo mi Señor Jesús escoge sus apóstoles. Él escoge a gente humilde, a gente que no se va a gente que no tiene mucha capacidad, de gente pobre. Pedro era un pescador. Pedro no era un recaudador de impuestos, ni un rey, ni nadie. Pedro era un pescador, un hombre pobre, humilde, un hombre sin letra, un hombre que no era estudiado, un hombre que no era por ejemplo el apóstol Pablo, o no era un rabí famoso de la época. Pero Dios, como dice la Escritura, Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo que es. Dios escoge a lo fuerte, a lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge a lo necio para avergonzar a lo sabio. Dios escoge a lo que no es para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Porque Jesús pudo escoger, no sé, a los rabí más famosos de la época, y le hubiera sido más fácil, porque ya yo estaba empapado en el conocimiento del Antiguo Testamento.
Ya ellos eran hombres letrados, hombres que tal vez sabían varios idiomas, hombres que la gente lo respetaba. Y le hubiera sido más fácil a Jesús, pero que él no quería. Dios no quiere que el hombre se jacte en su presencia. Dios no quiere que, por ejemplo, si Pedro hubiera sido un rabí, Pedro hubiera dicho, claro, ¿cómo no me voy a coger a mí si es que yo me sé el Antiguo Testamento de pies a cabeza? Me sé todo lo que dijo el profeta Jeremías y todo lo que dijo el profeta Isaías, y me sé toda la profecía. Pero para que nadie se jacte en su presencia de que con sus habilidades ellos están consiguiendo las cosas, entonces mi Señor Jesús escogió a lo vil y lo menospreciado. Él escogió lo que nadie hubiera escogido. Si hubiera sido yo, hubiera escogido lo mejor de lo mejor. No hubiera mirado ni a Pedro ni a Andrés. Pero ¿qué pasa? Que Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve lo que hay en el corazón. Amén. Podemos ver esto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con la elección de David. David, el segundo rey de Israel. Vemos que David tenía 7 hermanos mayores que él. Y cuando el profeta Samuel va a la casa del padre de David, Isaí, y él le presenta uno por uno a los hermanos, resulta que ninguno de los 7 hermanos era el rey que le iba a ungir. Y el que menos creía la gente, el más chiquitico, el más insignificante, el pastorcito de ovejas, el que estaba allá, que ni siquiera el padre lo mandó a llevar porque dijo, este muchacho que va a ser rey. Bueno, a ese cogió Dios, porque Dios no ve lo que ve el hombre. De igual manera, mi Señor Jesús pudo escoger 100 mejores que Pedro, pero él, ya el Padre lo había escogido de antemano, y él sabía que por medio de Pedro el Padre se iba a glorificar. Amén. Entonces, Pedro estaba tirando la red, su hermano Andrés estaba remendando la red, estaba reparando la red, ¿verdad? Amén. Entonces, él le dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pecadores de hombres. Claro, ellos eran pecadores bueno, obviamente de peces, de animales, pero Jesús le dijo, desde ahora, seguidme a mí, porque yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Ya ustedes no van a pescar más peces, yo les voy a enseñar a pescar hombres. Y ahí mi Señor Jesús le estaba diciendo en qué iban a trabajar ellos, en rescatar a los hombres por medio del Evangelio. ¿Se recuerdan la parábola de la red, que el reino de los cielos es como una red que se arroja al mar y saca todo tipo de peces? Y después se seleccionan los buenos y se meten en la canasta, y los malos se echan afuera, ¿verdad? Bueno, Pedro iba a ser ese pescador de hombres que el Evangelio, ¿verdad? La red que él tira, ¿verdad? Cuando él predica el Evangelio, esa es la red, el Evangelio, que atrapa a esa gran cantidad esta vez no de peces, sino de hombres. Y bueno, ya el Señor descarta o no descarta a los hombres para su gloria y su honra. Amén. Entonces, él, desde ahora, Pedro y Andrés iban a tirar esa nueva red, esa mejor red que atrapa las almas de los hombres o la rescata, ¿verdad?, de la perdición, que es el Evangelio. Amén. Cuando un predicador dice la palabra, ¿verdad?, esa palabra que sale de la boca del predicador
llena del poder de Dios, es la red que atrapa a los hombres, que los rescata. Pero bueno, a veces vemos que ciertos hombres escuchan el evangelio y luego se apartan, y bueno, ya eso es otro cuento. Pero la red, ¿verdad?, es el evangelio, la red con que Pedro iba a tapar ahora no a peces sino a hombres. Gloria a Dios. Y dejando luego sus redes le siguieron. Fíjense bien, hay algo interesante aquí en el versículo 18. Y dejando luego sus redes le siguieron. Mira, hermano, es muy difícil. Eso solamente lo hace Dios. Que yo venga a usted y yo le diga: deja de hacer lo que te da dinero, deja de hacerlo con lo que tú sustentas a tu familia, que yo te voy a mostrar algo mejor. O sea, miren, fíjense que Jesús los llamó a ellos, a Pedro y Andrés, y enseguida dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. ¿Por qué creen ustedes que ellos hicieron eso? Porque ellos eran ovejas del redil de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pedro y Andrés estaban actuando como lo que eran, ovejas del redil de Dios. Vino un buen pastor, Jesucristo, el Hijo de Dios, llamó a sus ovejas, Pedro y Andrés, que ya el Padre se las había dado, porque el Padre los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Él los llama, ellos no se resisten. Ellos no dicen: no, pero vos estáis locos, yo estoy trabajando, y con esto que como, ¿cómo yo voy a tener? Ellos no hubieran podido decir: ¿cómo yo voy a mantener a mi familia pescando hombres? Pero no le dijeron eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran ovejas de Dios, porque eran ovejas del buen pastor. Cuando el pastor las llamó, ellas lo reconocieron y Él las llamó por nombre. Fíjense que Jesús nunca había visto a Pedro y Andrés físicamente hablando. Es decir, no lo había visto. Pero Él los llamó por nombre. Pedro, Simón y Andrés, vénganse conmigo. Porque los conocía. ¿Y dónde los conoció? Desde antes de la fundación del mundo, el Padre se lo había entregado. Yo no le puedo explicar cómo que mi Señor Jesús no conoce. O bueno, teológicamente hablando, porque mi Señor Jesús es omnisciente y Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Él me conoce a mí antes de que yo naciera, antes que yo estuviera en el vientre de mi madre. Por eso en los Salmos dice la Escritura que nuestro envión vieron sus ojos. Entonces, bueno, así de extraordinario y grandioso es nuestro Dios. Pero por decirle de alguna manera, yo no lo podía, por decirlo así, yo no lo podía explicar a profundidad. Pero sí le puedo decir que Jesucristo, que nuestro Dios, conoció a sus apóstoles en la eternidad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le daré vida eterna. Amén. Y ellas me conocen y yo la llamo por mi nombre, por su nombre. Amén. Las ovejas conocen al pastor. Cuando su tío Andrés, Simón, sígueme, dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron, dejando lo que a ellos los sustentaba, lo que mantenía su familia, y le siguieron sin pensarlo. ¿Por qué? Porque eran ovejas y actuaron como lo que son, actuaron según su naturaleza, ovejas. Recuerden que Jesús vino a buscar ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, Pedro y Andrés estaban perdidos, pero eran ovejas, y como eran ovejas descarriadas, a lo que mi Señor Jesús le llama Simón, Andrés, vénganse conmigo, que yo los voy a convertir en pecadores de hombres.
ellos reconocieron al buen pastor, al obispo de sus almas, y dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Gloria a Dios. Así nos pasa a todos nosotros, hermanos. No es diferente con cada uno de nosotros. Si somos ovejas del redil de Dios, cuando Jesús llame, ténganlo por seguro que vamos a escuchar. Y ténganlo por seguro que vamos a acudir. Estamos hoy en Cristo porque somos ovejas de Dios, porque el Padre nos ha dado a Cristo desde antes de la fundación del mundo, hermano, para que estemos en su redil, en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Entonces eso es lo que pasa. Pasando allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca remendaban las redes. Ok. Pedro y Andrés estaban pescando, y los que remendaban las redes eran Juan y su hermano Jacobo, ¿ok? Que eran hijos de Zebedeo. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fíjense bien, lo mismo pasó con Juan y su hermano Jacobo. Lo mismo. Jesús lo llamó: Juan, Jacobo, siga, ¿verdad? Y ellos dejaron lo que ellos estaban haciendo, dejaron de ayudar a su padre terrenal y siguieron sin dudar a Jesús. Y dejaron a su padre terrenal allí con su trabajador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué los apóstoles fueron escogidos? Bueno, por la gracia de Dios, por la sobreabundante gracia de Dios. No fue que Pedro era un hombre excepcional y Andrés, eso era un sabio, y Juan, eso era un hombre muy virtuoso, y Jacobo era un hombre muy humilde. No. Jesús escogió personas que el Padre ya había escogido desde antes de la fundación del mundo por su pura gracia. ¿Para que qué? Para que el hombre no se gloriara. No es que Pedro va a llegar al cielo y va a decir: no, ¿cómo no voy a ser salvo yo? Dios, y no, Pedro, al igual que tú y que yo, Simón, al igual que tú y que yo, Andrés, al igual que tú y que yo, Juan, al igual que tú y yo, somos salvos por gracia, hermano, no porque nos merezcamos, no porque seamos mejor que los demás. Antes de Cristo estábamos todos muertos en delitos y pecados. Pedro estaba muerto en delitos y pecados. Juan estaba muerto en delitos y pecados. Jacobo y Andrés en la misma situación. Entonces a ellos no los escogieron porque ellos eran superdotados. No. A ellos no los escogieron porque ellos eran muy sabios. No. A ellos no los escogieron porque eran letrados. No. A ellos los escogieron por gracia, al igual que a ti y que a mí. A ellos los predestinaron. Dios los había escogido desde antes de la fundación del mundo para ser apóstoles del Cordero. Y así Dios nos ha predestinado a ser adoptados a ti y a mí como hijos de Dios mediante Cristo Jesús, para la alabanza de su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Amén. Así que aquí nadie tiene que gloriarse de que no, de que Pedro hubiera dicho: no, pero ¿cómo no me van a coger a mí? Pero si yo soy muy sabio. No. La elección fue por gracia, un remanente escogido por gracia. Los que nos vamos a salvar, los que estamos en Cristo y los que vamos a permanecer en Él, porque habíamos creído en Él y en el Evangelio que era traído y predicado. Amén. Vamos a ser salvos por gracia.
los que se van a salvar, los que nos vamos a salvar, me incluyo, somos un remanente escogido por gracia. No es que yo me lo merezca, no es que Pedro lo merezca, no es que Juan lo merezca, no es que nadie lo merezca. Es por gracia, no por obra, como dice Efesios 2:8-9, para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, es don de Dios, hermano. Así que, bueno, aquí tenemos la bendición del Evangelio. Aquí tenemos las buenas nuevas de salvación. Fíjense, como yo le vengo mencionando, Jesús pudo haber escogido a 1000 personas. Había 10.000 personas que eran mucho más capaces que Pedro, mucho más letradas, mucho más instruidas. Pero Dios lo escogió a él. Pero Dios se fijó en él. No se fijó en el que lo sabía todo, se fijó en que no sabía nada. Se fijó en aquel que era menospreciado, en aquel que era pobre, en aquel que trabajaba pescando para obtener el pan de cada día. En eso se fijó. Y en mí se ha fijado, a pesar de lo que era, se ha fijado en mí. En esos tiempos Jesús podía llamar a los más inteligentes, podía llamar a hombres que tuvieran, no sé, emisoras, que fueran muy ricos y pudieran hacer programas de televisión para predicar el Evangelio, y sería mucho más fácil difundir la palabra si todos los hombres ricos creyeran en el Evangelio y cada uno por su parte hiciera algo para que el Evangelio fuera predicado. ¿Pero qué? A él le pareció leerme a mí, que no tengo las maneras para llevar el Evangelio a mucha gente, que no soy rico, que no soy tampoco el más inteligente, eso sí. A mí me escogió a pesar de todo, a pesar de lo que era, a pesar de que no soy perfecto. A mí me escogió, al igual que Pedro, por gracia. A ti te escogió, al igual que Pedro, por gracia, para que lleváramos la buena nueva de salvación y dijéramos, como él lo decía, arrepentidos porque el reino de los cielos ha acercado, ya está entre nosotros. Amén. Y esa es la verdad, hermano. En el cielo nadie se va a salvar por sus obras, nadie se va a salvar por su título, nadie se va a salvar por su cuenta bancaria, nadie se va a salvar por su IQ, nadie se va a salvar por ninguna de estas razones. Si los que nos vamos a salvar, los vamos a salvar porque somos un remanente cogido por gracia para la alabanza de la gloria de Dios. Amén, hermano. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque si escogió a Pedro y a Andrés y a Juan y a Jacobo, 4 pescadores, 4 simples pescadores, a ti también te puede escoger. Y tal vez ya te ha escogido, pero tú no lo sabes. Pero si te ha escogido, Dios hará que tú trabajes para Él. Dios te puede hacer así a ti, si te ha escogido pescador de hombres, porque para Dios todo es posible. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, esta ha sido la predicación del día de hoy. Espero que sea mucha bendición para sus vidas espirituales. Espero en el Señor que toque los corazones de muchos, que el Señor les haga ver, hermano, que su elección no depende de nuestras obras, depende de su gracia, hermano, depende de su amor eterno con cual nos ha amado en Cristo Jesús, depende del amor por sí mismo, depende de Él, solamente de Él, hermano. Quiero que el Señor le haga entender que si estamos en Cristo,
somos bienaventurados porque Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo a ser adoptados como hijos suyos. Y si es así, tenemos que confiar que Él nos ayudará también a perseverar en la fe hasta el fin para que seamos salvos completamente. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, le pido a Dios que toque los corazones de muchos por medio de esta predicación. Le pido a Dios que haga su obra poderosa y extraña a través de su Espíritu Santo en los corazones que escuchen y vean este video, trayendo a sus corazones lo que ellos necesitan para recibir bendición y vida eterna. Y si ya les han recibido lo que ellos necesitan, consuelo, amor, sabiduría, porque todo eso, la fuente de todo eso es Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.